Este video muestra una faceta de BTS que muchas veces pasa desapercibida cuando solo vemos los conciertos terminados y perfectamente producidos. Lo interesante es que aquí no vemos únicamente a 7 artistas preparándose para subir a un escenario gigantesco en Tokio, sino también a 7 personas que llevan tantos años juntas que pueden pasar de una conversación completamente profesional sobre cámaras, posiciones y movimientos escénicos a una discusión absurda sobre miel, comida o una puerta giratoria demasiado rápida. Desde el principio queda claro que están en modo preparación total. Están revisando detalles del concierto, hablando sobre por dónde deben entrar y salir del escenario, en qué momento deben reunirse durante determinadas canciones y cómo coordinar ciertos movimientos para que todo se vea perfecto desde la perspectiva del público. Incluso comentan cuestiones relacionadas con la producción audiovisual, como cuándo sería mejor hacer zoom o cómo se verá determinada transición entre canciones. Esto demuestra que un concierto de BTS no es algo improvisado, ni mucho menos. Detrás de cada presentación hay una enorme cantidad de planificación y coordinación que requiere que todos estén atentos a cada pequeño detalle. Sin embargo, lo que más llama la atención es que, incluso mientras hablan de cuestiones tan importantes, no dejan de comportarse como ellos mismos. En medio de toda esa conversación, aparece el tema de la puerta giratoria del lugar. Puede parecer una tontería, pero varios miembros se quedan sorprendidos por lo rápido que gira y comienzan a comentarlo una y otra vez. Es exactamente el tipo de detalle cotidiano que BTS suele convertir en una broma recurrente durante horas. Algo completamente insignificante termina convirtiéndose en una especie de chiste interno que reaparece varias veces durante el día. Ese tipo de momentos son precisamente los que hacen que los videos detrás de cámaras resulten tan entretenidos para los fans. Porque muestran cómo se divierten incluso con las cosas más simples. También hablan sobre el descanso y el horario que tendrán que seguir durante esos días. Jungkook menciona que piensa acostarse a medianoche y luego comentan que después del concierto tendrán que ir directamente a dormir, porque al día siguiente deberán levantarse temprano. Aunque lo dicen de forma relajada, en realidad deja ver lo exigente que es el ritmo de una gira. Muchas veces la gente ve las 2 o 3 horas de espectáculo y olvida que detrás existen ensayos, reuniones, desplazamientos, pruebas técnicas y una enorme carga física y mental. Por eso los miembros insisten en cuidar bien su condición física y descansar lo mejor posible. Uno de los momentos más divertidos llega cuando comienzan a hablar de comida. De una conversación completamente normal, surge la idea de formar una especie de equipo experto en comida. Lo dicen tan seriamente que resulta aún más gracioso. RM, J-Hope y Jin empiezan a presentarse como si realmente pertenecieran a una organización oficial especializada en gastronomía. Jin incluso declara que todo lo hacen para sobrevivir. Como si fueran exploradores enfrentándose a condiciones extremas, cuando en realidad solo están hablando de salir a comer. Es el típico humor de BTS, donde una idea absurda se desarrolla durante varios minutos hasta convertirse en una pequeña historia propia. Nadie intenta detener la broma, al contrario, todos contribuyen a hacerla cada vez más ridícula. Cuando llega el primer día del concierto en Tokio, el ambiente cambia un poco porque ya están más concentrados en el espectáculo. Antes de salir al escenario, comentan que lamentablemente no pueden utilizar ciertos efectos de humo que normalmente forman parte de algunas presentaciones.
Explican que esos efectos ayudaban mucho a crear una atmósfera especial y que la introducción de determinadas canciones se sentía mucho más impactante cuando podían usarlos. Aunque no hacen un drama de ello, se nota que siempre están pensando en cómo ofrecer la mejor experiencia posible al público y que incluso detalles aparentemente pequeños pueden influir en el resultado final. Otro momento muy divertido ocurre cuando practican algunos discursos. RM intenta preparar una frase para el público y se detiene en ciertas palabras porque quiere pronunciarlas correctamente. Los demás comienzan a repetir las palabras una y otra vez, casi como si estuvieran en una clase de idiomas improvisada. La situación termina siendo graciosa porque todos participan y empiezan a analizar cómo sonarían mejor determinadas expresiones. Es una escena que refleja muy bien el esfuerzo que BTS hace para comunicarse con sus fans internacionales. Aunque llevan muchos años actuando en Japón, siguen preocupándose por aprender, mejorar y expresarse correctamente. Más adelante aparece una conversación completamente inesperada cuando Jimin comenta que no recuerda qué comió ese mismo día. Los demás reaccionan sorprendidos y la conversación cambia de dirección inmediatamente cuando alguien le dice que su peinado le queda muy bien. Jimin acepta el cumplido con una sonrisa y agradece el comentario. Es una interacción muy simple, pero precisamente por eso resulta tan natural. No parece una escena preparada para la cámara, sino un momento cualquiera entre amigos que están pasando el día juntos. También hay una situación especialmente graciosa relacionada con una equivocación al hablar. Alguien dice chicoses en lugar de chicos, y eso basta para que todos empiecen a burlarse amistosamente. Comienzan a preguntar quién es el supuesto señor Chicoses y convierten el error en una broma que dura bastante más de lo necesario. Este tipo de humor espontáneo es algo muy característico de BTS. No necesitan grandes situaciones cómicas. Cualquier error, palabra rara o comentario extraño puede convertirse en una fuente de entretenimiento para todo el grupo. A medida que avanza el día, siguen apareciendo más bromas. En un momento, improvisan una especie de canción absurda relacionada con el helado de Chocomenta y con Jimin. No tiene ningún sentido especial ni ninguna importancia para el concierto, pero refleja perfectamente la energía relajada que tienen cuando están juntos. Son momentos que muestran que, incluso estando en medio de una gira importante, siguen encontrando tiempo para jugar y divertirse. Otro aspecto interesante es el esfuerzo que varios miembros hacen para preparar mensajes en japonés. RM comenta que está estudiando y practicando frases. Incluso dice que prefiere escribir algunas cosas para leerlas durante el concierto porque no quiere correr el riesgo de olvidarlas. Esto muestra el respeto que tienen por el público local y el interés genuino en comunicarse de una forma más cercana. No se conforman con decir unas pocas palabras memorizadas, intentan expresarse de manera significativa para que los fans puedan sentir esa conexión. Uno de los segmentos más memorables es sin duda el relacionado con la miel de Jin. Todo comienza cuando alguien recuerda que ha llegado la hora de la miel. Jin reparte miel entre los miembros, y a partir de ahí surge una discusión completamente absurda sobre la cantidad adecuada que debe comer cada persona. Algunos dicen que una cucharada es poca, otros aseguran que debe comerse de un solo bocado para que funcione correctamente. Cuando alguien pide una explicación científica sobre por qué debería hacerse así, la respuesta es tan ridícula que provoca más risas.
Hablan de que se expande, y cuando les preguntan qué exactamente se expande, nadie parece tener una respuesta clara. Es uno de esos momentos donde la lógica desaparece por completo y lo único importante es seguir alimentando la broma. Cuando finalmente salen al escenario, se puede observar una transformación impresionante. Hace apenas unos minutos estaban discutiendo sobre miel y haciendo chistes, pero en cuanto comienza el concierto se convierten en artistas totalmente concentrados. La energía cambia de inmediato. Saludan al público, presentan las canciones y llenan el recinto con la intensidad que los caracteriza. Es un recordatorio de por qué BTS ha logrado mantenerse tantos años en la cima. Pueden ser relajados y juguetones detrás de cámaras, pero cuando llega el momento de actuar, demuestran un nivel de profesionalismo enorme. Después del primer concierto, llegan algunos de los momentos más emotivos. Los miembros hablan sobre la energía que recibieron de los fans japoneses y comentan que, a pesar del tiempo que había pasado, sintieron el mismo cariño de siempre. Explican que no pudieron evitar sonreír durante gran parte del espectáculo porque el entusiasmo del público era contagioso. También agradecen profundamente a ARMY por haber esperado durante tanto tiempo y por seguir apoyándolos. Se percibe una gratitud sincera, especialmente cuando hablan del significado que tuvo volver a encontrarse con los fans cara a cara. El segundo día continúa mostrando tanto la parte profesional como la cotidiana. Antes del concierto, Jungkook comenta que siente molestias en el cuello debido a la intensidad de ciertas coreografías. Explica que en una canción específica salta tanto que parece que el cuello va a romperse. Evidentemente está exagerando para hacer reír a los demás. Pero al mismo tiempo deja claro lo exigentes que son físicamente sus presentaciones. Los otros miembros le aconsejan que controle mejor sus movimientos y cuide su cuerpo. Es una conversación sencilla que refleja cómo se preocupan unos por otros. También aparecen nuevas escenas relacionadas con la comida. Hablan sobre diferentes platos, ingredientes y formas de comerlos. Algunos prefieren añadir condimentos, otros creen que los alimentos saben mejor de manera simple. Como suele ocurrir con BTS, una conversación cotidiana sobre comida termina convirtiéndose en un intercambio de opiniones apasionado y lleno de comentarios divertidos. La comida siempre ha sido un tema recurrente dentro del grupo y este video vuelve a demostrarlo. Más adelante siguen practicando mensajes para el público japonés. Preguntan cómo escribir ciertas palabras, ensayan frases y comentan qué tipo de reacción podrían obtener de los fans. Todo esto refleja el cuidado que ponen incluso en los detalles más pequeños de la comunicación con el público. Finalmente, llega el cierre del segundo concierto, que también marca el final de las presentaciones en Tokio. Es aquí donde aparece la parte más emocional del video. Los miembros comentan que el tiempo pasó increíblemente rápido y les cuesta creer que ya haya llegado el último día. Hablan directamente a ARMY de Japón y expresan cuánto los habían extrañado. Hay un momento especialmente significativo cuando señalan que, esta vez, los fans no los estaban viendo a través de una pantalla o un teléfono, sino directamente con sus propios ojos. Esa frase resume gran parte del sentimiento del video. Después de tanto tiempo, lo más importante no era únicamente cantar o realizar un gran espectáculo, sino volver a compartir el mismo espacio con las personas que los apoyan. En conjunto, todo el video transmite una sensación muy cálida. Por un lado, vemos a artistas extremadamente profesionales, atentos a cada detalle del espectáculo y comprometidos con ofrecer la mejor presentación posible.
Por otro lado, vemos a 7 amigos que siguen riéndose de errores tontos, hablando de comida, discutiendo sobre miel y creando bromas internas a partir de cualquier cosa. Y por encima de todo está la relación con Army, que aparece constantemente como el centro emocional de la experiencia. Más que un simple detrás de cámaras de 2 conciertos, el video funciona como una ventana a la dinámica cotidiana de BTS y al cariño que sienten tanto entre ellos como hacia sus fans.